Buenas noticias provenientes de la República Argentina, particularmente para los compatriotas radicados en la zona de frontera. El país vecino flexibiliza o inicia el proceso de reapertura de las fronteras y flexibiliza sus restricciones sanitarias a partir del 1 de octubre. Las reacciones que se han generado en el ámbito del comercio, fundamentalmente en relación a estas expectativas y otros temas de los asuntos internacionales de Paraguay, hoy en Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Súper bien. Buenas noches y buena noticia al respecto de la posibilidad de tender puentes de vuelta en relación a un vecino muy Un largo reclamo del país y de nuestros compatriotas que viven en esas regiones. Vamos a ampliar con este reconocimiento de campo. Argentina comunicó la intención de reapertura gradual de sus fronteras que beneficiaría a las ciudades paraguayas de Encarnación, Alberdi, Pilar, Nanagua y otras más. Después de un año de cierre a causa de la pandemia, las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas. Si bien no se dieron a conocer las condiciones para lo que sería un corredor seguro, resulta auspicioso y esperanzador, especialmente para quienes sobreviven gracias al comercio. Esto se va a dar en dos etapas, Augusto. La primera tiene que ver con actividades comerciales, laborales. Todavía no está fijado el cupo de las personas que puedan ingresar por día. Y en un segundo momento, el 1 de noviembre, se habilitaría también para el turismo. Entonces es un tema que todavía hay mucha tela que cortar seguramente y cuestiones a precisar que después nos explicarán las autoridades de nuestro gobierno. Pero ¿para qué demorar si ya podemos tener a una autoridad con la información precisa esta noche y esta es su ficha? Marcelo Scapini, economista y diplomático de carrera. Ocupó varios cargos con representación internacional, actualmente viceministro de Relaciones Exteriores. Vicecanciller Scapini, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Benjamín, ¿cómo te va? Augusto, también buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por venir. De hecho, que el anuncio que formula Argentina respecto a la apertura de sus fronteras es un anuncio típicamente de políticas internacionales, pero está por verse, digamos, cuál es el proceso de implementación. ¿Qué se sabe hasta ahora al respecto del tema, vicecanciller? Bueno, lo primero que entendemos que hay que destacar es que el gobierno central de la Argentina, Buenos Aires, ha tomado la decisión política de iniciar un proceso de reapertura de las fronteras, cuyo procedimiento y detalles está aún por aclararse, ¿no? Falta aclarar eso. Sin embargo, lo realmente relevante es que dos altos funcionarios de ese gobierno nos han dado hoy la buena noticia y la sorpresa de que pues, va a iniciar un proceso de apertura gradual en dos etapas. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es ese gesto y esa decisión del alto nivel político argentino. Esto en cierta medida sorprendió un poco, comentábamos antes del inicio del programa, por lo menos a mí me sorprendió, porque se esperaba que las medidas fueran a adoptarse más adelante, la reapertura de la frontera con Argentina. Argentina estaba barajando la hipótesis, ahora ratificada, de abrir las fronteras con el Brasil y no le incluía a nuestro país. Y después se incluye también al Paraguay. Que fue parte del trámite, de los trámites realizados desde Cancillería. El canciller estuvo viajando, anduvo de gira por las provincias vecinas del norte argentino. ¿Esto tuvo que ver con eso? La Argentina realmente tenía cerrados sus pasos de frontera con el Paraguay y con el Brasil. Ustedes recordarán que hubo anuncios en el sentido que vos señalás, Benjamín, de que iba a iniciar un proceso de apertura con el Brasil, sin mencionarnos a nosotros, está claro que así fue, ¿verdad? Y sin embargo, Argentina tiene en su larga frontera con Chile la habilitación de determinados puntos
puntos de tránsito de personas. La frontera es muy amplia y claro, no puede hacerse en todos los pasos fronterizos, y con Chile han establecido, y con el Uruguay, puntos y experiencias concretas para iniciar el proceso de normalización. Ante el anuncio que habían hecho respecto al Brasil, nosotros iniciamos un proceso de intercambio al más alto nivel posible, tanto con el gobierno central de la Argentina, ya desde marzo, abril de este año, y en las últimas semanas con los gobiernos provinciales. Nosotros sabemos muy bien que la Argentina, por el tipo de administración política que tiene, que en la Argentina tienen un gran peso y cierto grado de autonomía las provincias. Por lo tanto, digamos, aunque tratan y armonizan lo más que puedan, siempre hay cierto grado de autonomía o discrecionalidad por parte de los gobernadores en general. Nosotros hemos ido a determinadas provincias en las últimas semanas, pensamos ir también, continuar eso a la semana próxima. Estuvimos en Formosa, estuvimos en Salta, Jujuy, que si bien no son de frontera, hay un tráfico importante a nivel comercial y de comercio, y entonces hemos facilitado información. Al canciller nacional la acompañó la viceministra Lida Sosa, quien fue la que proveyó de datos oficiales muy concretos acerca de cuál es la situación epidemiológica en el Paraguay. Suponemos que de alguna medida esta información oficial proveída pudo contribuir en la decisión de la apertura con el Paraguay. El anuncio, vicecanciller, habla específicamente de 2 etapas. ¿Se tiene precisión al respecto de la temporalidad de esas etapas y de las características de esas etapas, o todavía? Mire, como dices, ¿verdad? En principio el 1 de octubre es para determinado tipo de migración, para solamente países fronterizos, y a partir del 1 de octubre para el resto. 1 de noviembre. 1 de noviembre, a partir del resto. Suponemos que en esos 30 días van a haber periodos de prueba, a ver cómo funcionan los mecanismos, ¿verdad? Sin embargo, debo decir que nosotros no tenemos hoy claridad acerca de cómo esto va a ser implementado. Hay contactos permanentes entre nuestra Directora Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud Pública del Paraguay con sus pares argentinos, porque lo que sucede es lo siguiente. Les decía, tenemos el anuncio político. Este anuncio tiene que traducirse en un decreto que en Argentina llaman decreto de necesidad y urgencia. Y ese decreto tiene que ser a su vez reglamentado. Y en ese reglamento estará la letra chica. Y cuando esté ese reglamento listo, nosotros tenemos que básicamente trabajar mano a mano con ellos para ver de qué manera vamos a conducir ese proceso de reapertura. Porque ciertamente los gobernadores reclamaban una suerte de corredor seguro. Cuando fuimos a hablar con ellos, ellos planteaban la necesidad de la apertura de corredores sanitarios seguros. Esto implica, digamos, establecer procedimientos con requisitos puntuales, pero ahora nos encontramos con la noticia de que el gobierno central anuncia un paso más ambicioso, que es la apertura total, digamos, de la frontera para el tránsito. En Argentina, por lo menos algunas fuentes señalan como requisitos ser planteados a los que vayan a dicho territorio, a los que ingresen, en este caso a nuestros compatriotas. Además de un cupo limitado, que estos tengan la vacunación, el esquema completo, es decir, las 2 dosis de la vacuna, que tengan PCR negativo, ¿verdad? O proantígenos. Y la pregunta es si nosotros podemos adelantarnos a estos acontecimientos, tomando en consideración que muchos conciudadanos todavía carecen de las 2 dosis. Que esto no se convierta después en un impedimento real, objetivo, para que los que en esas zonas del país, en clase Encarnación concretamente, después no tropiecen con esta dificultad, pues no van a poder ingresar si se diera este requisito que aparentemente es el que se va a plantear. Sí, Paraguay, para que una persona ingrese al Paraguay, se exigen determinados requisitos. Prueba de PCR, llenar un formulario del Ministerio de Salud Pública
y otras exigencias. Son exigencias similares a las que aparentemente la Argentina va a tener con respecto al ingreso de los paraguayos y el resto de los ciudadanos de frontera, de países vecinos. En el Paraguay existen 1.900.000 personas con 2 dosis, la aplicación de 2 dosis, y 2,5 millones de personas con una sola dosis. Tenemos una brecha de 700.000 personas a quienes hay que vacunar con segundas dosis. Ciertamente, de cualquier manera, lo que nosotros leímos de lo que Argentina anunció es que, aunque la persona no tenga las 2 dosis, podrá eventualmente ingresar a la Argentina cumpliendo requisitos adicionales. Seguramente, si el nacional tiene las 2 dosis, no requerirá de algunas pruebas que sí pueden ser requeridas a aquellos ciudadanos que tienen una sola dosis. Me explico, a lo mejor el que tiene 2 dosis no necesita hacer ya cuarentena, claro, pero el que tenga una dosis tendrá que hacer una cuarentena de 3 o 4 días para luego de una PCR tener libertad de movimiento en territorio argentino. O sea, estamos en una fase experimental auspiciosa y esperamos que en los próximos días tengamos más claridad por parte de las autoridades de ese país. Quiero volver a un tema que, si bien ya mencionó, yo me imagino la enorme expectativa de numerosas personas que no solamente tienen un interés turístico al respecto de viajar a Argentina, sino en algunos casos tiene que ver con la propia sobrevivencia económica de las personas, empresas, gente de comercio. La precisión que quería pedirle, pese a que ya de alguna manera fue bastante claro, es cuando hablamos de apertura, estamos hablando de apertura de todos los puertos y todas las zonas fronterizas habilitadas, o específicas y puntualmente algunas. Está por verse, no hay claridad. Argentina y Paraguay tienen aproximadamente entre 18 y 20 pasos de frontera. En algunos de esos pasos de frontera pasan por día 4, 5 o 10 personas. Y en otras, como en Encarnación Posadas, entre 11 y 13.000 personas por día. Entonces, me parece que ese tránsito entre el 1 de octubre y 1 de noviembre va a ser fundamental para ver cómo, a partir del 1 de noviembre, lo que se habilite de manera puntual a partir del 1 de octubre pueda amplificarse. O sea, a nosotros hoy nos tenemos necesidad de 2 tipos de información fundamental que no tenemos. Ellos hablan de cupo, entonces, ¿de qué cantidad de personas están hablando por día y en qué pasos de frontera? Eso no lo sabemos y estamos expectantes para poder justamente pues, reaccionar positivamente como debamos hacer. De cualquier manera, Augusto y Benjamín, cuando la Argentina dice que el 1 de noviembre se habilitará para el turismo inclusive, nos hace suponer que para esa fecha, si ambas partes hacemos bien los deberes, puede a partir del 1 de noviembre también aplicarse lo mismo para las operaciones comerciales, ¿verdad? Pero es una suposición en este momento. El periodo que va a ser probablemente más complejo es este que arrancaría el 1 de octubre. Absolutamente. Como bien señalado, es experimental. ¿Cómo estableceríamos nosotros, ya es una cuestión interna del Paraguay, quiénes integran esos cupos? Si ese cupo en el mejor de los casos llegaría a 2.000, en el mejor de los casos. Son 10.000 personas las que normalmente cruzan de Encarnación a Posadas. Entonces habrá que reglamentar y no creo que sea un tema sencillo, no habría que esperar a que se definan los cupos para establecer un mecanismo lo más razonable posible para que nadie se quede afuera. ¿Puedo quitarme esto? Sí. Miren, ciertamente la situación del comercio bilateral está en una etapa crítica importante. Sin embargo, no hay que perder de vista que este cierre de fronteras ha dejado familias separadas, hijos sin ver a sus madres, menores, mayores. Lo que nosotros suponemos es que este interregno entre el 1 de octubre y 1 de noviembre se priorizará como plan piloto el tratar de unir a las personas y a las familias, como es una suposición, ¿no? El comercio, habilitar para el comercio implica un movimiento muchísimo mayor de personas y entonces seguramente esos cupos al inicio estarán reducidos y se verá de qué manera la ciudadanía y los procesos de control funcionan
adecuadamente o no para hacer la amplificación a todas las actividades, incluida el comercio y el turismo. Pensamos que al principio será una cosa reducida, concreta y que irá increciendo para el mes de noviembre. Bueno, hay mucho que conversar sobre este tema y hay otros temas también que conversar, como por ejemplo las relaciones internacionales de Paraguay más allá de Argentina. Así que hacemos una pausa y al retornar seguimos conversando con el viceministro de Relaciones Exteriores. Continuamos en esta noche de Fuego Cruzado, Benjamín Livieres. Sí, señor, y un tema que, así como en zonas fronterizas particularmente, acapara la atención la cuestión de la reapertura del tránsito con parcial, proceso, con Argentina. Una cuestión que a todo el país genera mucha ansiedad, Marcelo, es el de las vacunas. Ahora Cancillería anunció 486.000 dosis de Pfizer y Sinopharm para los próximos días, presumo que en los primeros días de octubre, vos precisarás, y también de 3 millones de vacunas por vía COVAX de Sinopharm y Covaxin antes de fin de año. ¿Qué grado de certeza hay en estos anuncios? Porque hubieron otros anuncios que después no se concretaron en esta oportunidad. ¿Cuál es el nivel de certeza, como decía, de que se van a dar y en qué plazos? Permitime hacer un paraguas. Nosotros, como institución en este momento, este año, tenemos dos objetivos fundamentales. El apoyo a la política pública en materia de salud y el apoyo a la recuperación económica. Lo anterior, lo del bloque anterior que tiene que ver con la apertura de fronteras está directamente vinculado con lo último que te decía. En la gestión que estamos realizando con los gobiernos de los países vecinos para iniciar el proceso de apertura de frontera que dinamice el tránsito de las personas y en consecuencia del comercio. Y en cuanto al apoyo a la política de salud pública, hemos trabajado intensamente el 2021 y también el 2020 en conseguir las vacunas. Nosotros en este momento tenemos una diferencia de 700.000 dosis para que existan, como les decía antes, tenemos 2,5 millones de personas con una dosis y 1.900.000 aproximadamente con 2 dosis. Y la prioridad es que esos 700.000, ese número, se reduzca en la mayor brevedad posible. El ministro Acevedo está en este momento en Ginebra, en Suiza, donde funciona la sede de COVAX y Gavi, que es la Alianza Mundial para la Provisión de Vacunas, y la OMS. Fue con el ministro Julio Borba y han obtenido en el día de hoy el compromiso del sistema multilateral de proveernos de esas 500.000 dosis, 480.000 para ser más preciso, para el mes de octubre, una mitad de Pfizer y mitad de Sinopharm. ¿Todas juntas, Marcelo? Todas juntas. Todas juntas. En octubre, todas juntas. Hay que decir que luego surgen problemas operativos que si no se llegan todas juntas, llegan la mitad una semana y la otra mitad la siguiente, pero en octubre la promesa es de 480.000 dosis de Sinopharm y de Pfizer. Y adicionalmente a eso, tenemos comprometido para el Paraguay, para que en el mes de noviembre nos lleguen 3 millones de dosis todas juntas, digamos, de un inmunizante que ahora no puedo, yo no sé cuál es, pero virus inactivo. ¿Cómo dices? Virus inactivo. Virus inactivo. Ahí elimina la mitad de los inmunizantes. Entonces tenemos que trabajar sobre la otra mitad. Pero tenemos el compromiso del sistema multilateral respecto al cual hemos tenido críticas fundamentales. Ustedes saben, cuando hablo de esto dijimos hemos pagado COVAX, hemos gestionado COVAX y COVAX ha ido respondiendo a cuentagotas
y estamos de alguna manera incómodos con esa situación, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho es un apriete, digamos, una gestión muy intensa en las últimas 3 semanas, que se corona con la reunión de los 2 ministros en Ginebra, en la cual se comprometen 3 millones de dosis que van a llegar al Paraguay, todas juntas en el mes de noviembre, conforme nos han dicho. Con esto, obviamente, el plan de inmunizaciones del Paraguay, el plan nacional, va a avanzar y cumpliremos metas que nos hemos propuesto para fin de año, ¿no? Viceministro, aprovechando su presencia para cuestiones muy puntuales que tienen que ver con la agenda multilateral y bilateral de Paraguay. Uno de ellos es el tema de, más genéricamente es el corredor bioceánico, pero es la hidrovía particularmente con lo que hace a ese arranque que tiene que tener en el Atlántico. ¿Cómo están esas gestiones? ¿Qué se vislumbra de cara al futuro? ¿Qué cronograma puede existir? Bueno, hay etapas, hay procesos licitatorios. Para empezar, es una prioridad nuestra porque país sin litoral marítimo, para nosotros el corredor bioceánico es el salto al desarrollo. Digamos, claramente tenemos un cronograma importante, hay procesos licitatorios en curso que básicamente implican la construcción de determinados tramos en el norte del país con Bolivia. Está avanzando bien, conforme a cronogramas preestablecidos. Podría decirte que estamos expectantes a que haya avances pronto en esta materia. Hay un tema que tiene que ver con la política internacional, es algo que en nuestro país generalmente no se discute ni siquiera en ámbitos del Congreso, ya no digo a nivel general, a nivel de la sociedad de manera más amplia. ¿Cuál es la política exterior de Paraguay? Viene de estar en una cumbre en CELAC, se reivindica la OEA, un organismo que viene con complicaciones en su funcionamiento, cuestionamientos también, porque por eso se forma después el grupo de Lima, por ejemplo, frente a Venezuela. Este es un tema urticante que no se discute bien en nuestro país. ¿Qué pasó? ¿Qué deja la cumbre de CELAC en donde hubo varios encontronazos entre algunos presidentes de América Latina? Bien, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, surge en un momento, hace 10 o 12 años, como una iniciativa de determinados países, una iniciativa que esté más arraigada con los valores culturales propios de la región de América Latina. En ningún momento durante la creación de la CELAC se ha planteado que este sea un ámbito que esté orientado al reemplazo, digamos, de organizaciones existentes, ¿verdad? La OEA para el Paraguay es un órgano fundamental. La OEA para el Paraguay implica una garantía de la vigencia de derechos humanos, de Estado de Derecho. Ha construido herramientas fundamentales que garanticen estos derechos a los ciudadanos latinoamericanos. Y ciertamente la organización recibe críticas de distintos estados, críticas que a nuestro entender son razonables. Bolivia tiene una opinión sumamente crítica con respecto a la OEA por su propia experiencia dentro de los procesos eleccionarios recientes. Entendemos perfectamente que Bolivia pueda sentirse de tal manera. Respetamos y estamos dispuestos a discutir. Pero hay una cosa que es muy importante. No podemos confundir la organización con la Secretaría General de la OEA. Y entonces, cuando se haga el análisis sobre el funcionamiento, hay que analizar teniendo como referencia esta diferenciación. En la reunión en cumbre de la CELAC hubo propuestas muy concretas, de Bolivia en este caso, críticas muy serias a la organización que no fueron profundizadas. Hay que decir que no fueron profundizadas. Críticas que estamos dispuestos a profundizarlas, pero en el ámbito de la propia OEA. Pensamos que si hay que hacer una crítica, pensamos que si hay que hacer una reflexión sobre cómo la OEA está funcionando y si queremos que ésta mejore y cumpla con los objetivos y su cometido, esa reflexión debe hacerse en el ámbito de la propia OEA.
no fuera. Entonces, esa es la posición del Estado paraguayo al respecto. Pensamos que la OEA es un garante del Estado de Derecho y de la democracia y de los derechos humanos, y tenemos la expectativa de que esto con los años se siga consolidando. Es como debatir la suerte de Olimpia en el estadio de Cerro Porteño. A Claro, propósito de Olimpia, mismo. qué mal le fue ayer, ¿no? La tabla sigue sin cambios. Odio recordar ese episodio, pero vicecanciller, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche, ¿sí? Un gusto, saludos a ustedes y a su... Ya hablaremos Hay también. un montón de temas Montonazo. sobre los cuales avanzar, todo, pero quizás en otra oportunidad, ¿sí? Es muy corto el programa. Es muy cortito, pero ya lo ampliaremos para poder charlar, entre otras cosas, en próximas oportunidades sobre la Asamblea que está en curso ahora Sí. de Naciones Unidas. Y El comercio con Europa es otro tema, por ejemplo, así que También Europa. gracias por esta noche. ¿sí? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Benjamín, Nos vamos por hoy, terminamos. Pero sigan ahí, ya llegan enseguida llegan nuestros compañeros de Cuenta Final.